Bienvenidos al planeta Tierra. Un lugar de cielos azules de nitrógeno, océanos de agua líquida, bosques frescos y prados suaves. Un mundo donde se oye de modo evidente el murmullo de la vida. Un mundo conmovedoramente bello y raro. En nuestro viaje a través del espacio y del tiempo, es, hasta el momento, el único mundo donde sabemos con certeza que la materia del cosmos se ha hecho viva y consciente. Carl Sagan. Cosmos, un navío azul de lecturas y descubrimientos, con Marga López Díaz. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va,
que el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar. La llegada de otro amigo. Saludamos en nuestro tercer programa a Víctor Peña y estamos viajando con él y con sus hijos por Sudamérica. Víctor, bienvenido. Márgara, muchas gracias por estar aquí otra vez con ustedes en este recorrido por este continente tan exótico, tan hermoso. Estaba cantando Alberto Cortés con Susana Rinaldi, Cuando un amigo se va. ¿Por qué esa canción, Víctor? Pues esa canción yo creo que nos conmueve en el sentido de la despedida que hubo en Chiclayó con la familia que te comenté la vez anterior, cómo penetró en nosotros la emoción de esa forma en que nos trató, esa riqueza afectiva que nos dieron. Y nos vamos para Caraz a ver las cordilleras. ¡Qué alegría! Bueno, de Pativilca, ya, donde contaba yo ahora que pasó esa crisis fuerte, el libertador Bolívar, nos enrutamos hacia Caraz. No sabíamos para dónde íbamos, solo que nos había invitado a través de mi hijo Juan Manuel, un colombiano que estaba viviendo en Caraz, Ariel, y que venía trabajando con comunidades indígenas de este territorio, y nos invitó a que fuéramos a darles unas charlas sobre el turismo colombiano y cómo podríamos impulsar el turismo en Caraz, entre los comerciantes y los hoteleros de este sitio. Cogimos a nuestro Rocinante, el carro, y empezamos a subir esa montaña interminable. Y lo más emocionante es empezar a ver dos cordilleras, una al frente de la otra, Ay, Dios mío, tan hermosas y tan diferentes. Y por eso se le llama a la una la Cordillera Negra, porque son más o menos 280 kilómetros de pura subida, rodeado a través de esa carretera, esas dos cordilleras, la una negra y la otra blanca. La otra blanca porque son más o menos 180, 280 kilómetros de puros nevados. Y se va subiendo, ¿no? Y empieza uno a ver esos bosques, a ver esos paisajes, y en unas mesetas unos lagos de un colorido extraordinario, y la atmósfera, ese firmamento cambiando de colores por la presión atmosférica, hasta que nos vimos nosotros a 4.500 metros de altura. Yo no creía que ese carro, apenas con 3 pistones buenos, subiendo con semejante cargamento que llevaba, pudiésemos seguir con él. Lo más grandioso es que todo eso se llama el Callejón del Huayla, ¿no? Y más arriba encontramos 2 grandes nevados. Uno es el Alpamayo, considerado el nevado más hermoso de la tierra, porque tiene una forma de pirámide, es esplendoroso, es atractivo, se queda uno pasmado prácticamente viendo semejante hermosura, y uno tan pequeñito,
¿no? Ante semejante inmensidad. Y al llegar al callejón del Guaylas, llegamos una noche a Caraz. Y allí frente a Caraz se levanta impetuoso, vigilante sobre la tierra, nada menos que el Nevado del Huascarán. Y lo más bello allí es que los indígenas bajan y entonces uno puede comer helado del hielo del Huascarán, que bajan en burros los indígenas que viven alrededor o cerca o a las orillas de este inmenso nevado. En Huascarán fuimos muy bien acogidos, hay 5 grandes hoteles, tuvimos la dicha de recorrerlos todos 5, porque los dueños de estos hoteles se pusieron de acuerdo para recibirnos cada uno por 2 días en su hotel, con todos los gastos pagos, ¿no? El todo era conversar con nosotros, preguntarnos de dónde veníamos, cómo es Colombia, qué es Colombia, cómo son sus paisajes, cómo son sus nevados, cómo miramos desde ese sitio donde estaba en ese momento a nuestro país, que también es muy hermoso. Allí aprendimos a comer cuy de Caraz y de Caraz y el cuy de Huaraz. Lo sirven y lo cocinan con 2 formas muy diferentes. El cuy de Caraz lo cocinan en ají verde y el de Huaraz en ají amarillo, rojo. Pero a nosotros no nos gustó comer ese cuy porque eso aparecía allí, ese cadáver, y prometimos no volver a comer eso, pero donde nos invitaban lo mejor, nos servían lo mejor de ellos, y era ese tal cuy. Conocimos un amigo, Félix, y mis hijos, que son muy enamorados de los animales, empezamos a admirar a Félix y a su mamá, porque eran amantes de los gatos y los cuidaban mucho. Pero después nos dimos cuenta que es que la familia de Félix y la familia con su mamá y todo comen gato. Entonces los crían es para comida, y Félix nos enseñó pues cómo era que la mamá sacrificaba a los gatos y cómo es que estos gatos se preparan en la cocina y cómo los degustan también. Es más, yo a mis amigos en esa época por internet les mandé la fórmula, quien quita que aquí en Colombia también les dé a algunos por comer semejante banquete, ¿no? Entonces, en Caraz conocimos algo muy hermoso a través de una profesora que nos dio a conocer la música de Chabuca Granda, nos regaló gran cantidad de CDs sobre homenajes a Chabuca Granda, siendo Chabuca Granda pues la cantante más admirada, claro, más querida como compositora que tiene el Perú. Eso fue Encuentros de Encanto. 2 días después de haber llegado yo a Caraz entré en un estado de depresión bastante fuerte, ¿no? ¿Por qué, Víctor? Porque sentimientos amorosos, ¿no? Usted sabe que los amores perdidos a uno lo golpean fuerte. Y mis hijos lo entendieron, y entonces uno de mis hijos, el menor, que le gusta la fiesta, me dijo: loco, nos vamos para tal veredita que hay una fiesta del jabón Ramit. El jabón Ramit es una de jabón y piedra para lavar, y es una fiesta indígena. Y ahí mismo nos fuimos para allá, nos recibieron como a reyes, ¿no? Tan así es que estos indígenas dijeron: chicha para los gringos, y mi hijo dijo: no somos gringos, somos colombianos. No importa, chicha para los gringos. Y eso sí, empezamos a tomar chicha y a bailar eso en un pedrero increíble. Nos metimos semejante rasca, como diría León de Grey en su poema. ¿Cómo es que empieza el poema? En el Alto de otra mina, ganando ya para el Cauca, me topé con Martín Vélez. En qué semejante rasca. Allá nos tomamos esa chicha con qué semejante rasca, y se me fue la depresión para el carajo. De allí de Caraz queda lo que llama el Cañón del Pato, a unos 30 kilómetros, carretera destapada, donde se unen las 2 cordilleras, la Blanca y la Cordillera Negra. Es un espectáculo que yo digo que el que vaya a estos lugares del Perú no se lo pierdan, porque la gente siempre tiende a ir hacia Machu Picchu, pero
subir por estos pierde senderos, de conocer. se pierde semejantes paisajes, semejante hermosura. Y por allá me di cuenta que había estado don Simón Bolívar, pues combatiendo a los españoles también. Y yo me preguntaba, ¿cómo es estos personajes, estos individuos, a lomo de mulo, a lomo de caballo de a pie, hacen semejante brecha por estos bosques y suben aquí a estarse dando plomo, digámoslo así, y lanzas y espada, dizque para liberar a un pueblo de otro en semejantes alturas y en semejantes fríos tan tremendos? Porque allá hubo un terremoto fuerte en el 78 que acabó prácticamente con una ciudad de Yungay, que se llama Yungay, y nos decía el propietario de uno de estos hoteles que él había subido con 5 o 6 con 20 personas a pie todo eso, y muchos se devolvieron y otros murieron en el camino para llegar a salvar a sus familias. Y entonces dice uno, ¿cómo se hace esto? Si en carro, esos 280 kilómetros hay que hacerlos en más de 6 o 7 horas. Luego de Caraz, entonces, 5 o 6 días después, que estuvimos muy bien atendidos, que mis hijos y yo hicimos un seminario sobre lo que es el turismo, que presentamos algunos documentales sobre lo que es Colombia, y hicimos algún recital sobre poesía colombiana con toda esta gente, y compartimos con ellos sus comidas, porque hacen una especie de lo que se hace de ceviche, ¿no? Uh-huh. De ceviche con unas pepas muy parecidas al garbanzo, y eso es con bastante limón y bastante cebolla, y eso es supremamente delicioso, Marga, esa forma de estas comidas. Y el ceviche peruano, que es lo más rico que uno pueda comer, que es tan distinto al nuestro, jamás cocinan el pescado, sino que siempre es crudo, ¿no? Y mire usted que desde la época de los incas, el pescado es comida indispensable entre los peruanos, porque se dice que al Inca le llegaba al Cusco y a Trujillo el pescado todos los días fresco, y uno decía, pero ¿cómo? Si del Cusco al mar hay más de 1000 kilómetros de distancia, ¿y cómo es que le llega todos los días fresco? Es decir, la red de comunicaciones que tenían los peruanos, los chasquis, no era envidiable, que ni en Europa en esa época lo tenía. Antes de continuar nuestro viaje, que vuelva Alberto Cortés a cantarnos una canción, Equipaje. Porque sigue vigente, jugueteando en mi alma, la presencia inocente de los años de infancia, revolviéndolo todo, mis amores, mis ansias, y ordenando a su modo mi ambición, mi esperanza. Porque tuve un amigo y se fue con el alba. Él volaba conmigo, compartiendo las alas, entrañable paisaje de las cosas amadas, mi canción, mi equipaje, son vivencias del alma. Encontré de mi vida la mitad que faltaba, y es mi viaje de ida, mi redil, mi morada, mi mejor travesura, mi sermón, mi coartada,
mi avidez de aventura, mi más fiel camarada, porque siempre he tenido la mirada serena de lo que he conseguido. Soy mi propio mecenas, porque pago el peaje que me exige la fama. Mi canción, mi equipaje, son vivencias del alma. Cuando llegue mi hora, la final, la suprema, cantaré como ahora, porque vale la pena, sin ningún maquillaje, con la frente bien alta, mi canción, mi equipaje, mis vivencias del alma. Víctor, nos vamos ahora para la señorial y hermosa ciudad de Lima, tan bella. Bueno, sí, entonces de Caraz nos despedimos de la gente, y lo más bello fue un anciano que fue en el último hotel que estuvimos, nos despidió con abrazos, y su mujer, y nos regaló envueltos en un periódico 3 aguacates de un arbolito que tenía, bien verdes. Que luego se maduraron. Que dijo, esto es para que se maduren en el camino. Ay, qué bien. Y para que ustedes le recorran, y nuestra casa está abierta para cuando ustedes quieran volver. Uy. Y la gente de allí nos dio pues para el combustible del carro. Y bajamos pues a Lima, otra vez bajamos a la costa y seguimos camino, pasamos por Trujillo, no entramos y seguimos derecho a la capital del Perú. Una capital, Lima, desde el punto de vista del tráfico, bastante difícil, ¿no? Es un desorden tremendo. Afortunadamente mi hijo menor, que maneja muy bien, no es nervioso, y pudimos pasar todo ese tráfico y esos trancones que se dan en la ciudad de Lima. Y nos hospedamos cerca de la Universidad San Marcos, en la casa de una familia muy querida, que en este momento pues no recuerdo los nombres de ellos, solamente de la hija de esta señora y este señor, que se llama Malena, precisamente en homenaje al tango que canta Goyeneche, Malena. Allí estuvimos unos 8 días en esta casa, y estuvimos trabajando en la Universidad de San Marcos, dictando conferencias, dando muestras de documentales, y mi otro hijo también trabajando sus artes marciales en los sitios, ¿no?, donde se practica en Perú el taekwondo, porque él es un taekwondista, y yo también dando mis conferencias. Y en Lima, muy acogedora la gente. Muy acogedora, especialmente. Es muy, muy preocupante para nosotros el hecho de que no llueve, ¿no? Y de que amenaza lluvia, pero jamás llueve en Lima. Por lo tanto, como te dijera, la temperatura es bastante rara, a veces por la noche mucho frío, en el día bastante calor. ¿Quién nos acogió en Lima bien bello? Los cafés.
los cafetines, los cafés que en Colombia prácticamente han desaparecido, los cafés donde la gente va a conversar, va a escribir, va a leer, va a hacer tertulias. Yo me acordé ahí mismo de España cuando estuve andando por el barrio Lavapiés, esa gran cantidad de cafés antiguos que hay en España, o cuando en París, por ejemplo, ir uno todavía al café donde iba Voltaire a conversar. Y en las lecturas que hago, por ejemplo, sobre García Lorca, como en Granada es en un café donde surge el movimiento que se llama la generación del 27, no es en las universidades, no son en las academias donde aparecen los grandes movimientos, inclusive políticos y literarios, que transforman la vida, sino en los grandes cafés. Y en Lima eso me impresionó bastante, porque uno al café va a conversar, se va a tomar la cerveza, va a comer allí mismo, a escuchar un poema, etc. Y otra cosa que vi en Lima, entre los habitantes, algo muy hermoso. Allí se sientan 3 o 4 amigos a conversar y piden una sola cerveza, con un solo vaso. Y todos toman cerveza del mismo vaso, por turnos. Se termina esa cerveza y viene otra cerveza, y así es que se comparte. Eso me pareció a mí bastante fraternal, una vaina de amistad. Y eso lo vimos nosotros y nos mirábamos, porque entre nosotros es cada uno con su cerveza y cada uno con su vaso. Allá no, es una cerveza para todos y un solo vaso para todos en el compartir. De Lima, entonces, poco salimos dentro de la ciudad y nos enrutamos muy pronto hacia Arequipa, porque nuestro deseo era llegar rápido al Cusco. De Lima a Arequipa son 1090 kilómetros, que nuestro Rocinante lo hicimos como en 30 horas, cuando en un carro común y corriente de estos buses tan buenos, porque el transporte en el Perú es excelente, buses de lujo, digámoslo así, y que se demoran 20 horas, porque parábamos en muchas partes, el carro se nos varaba, había que bajarle el motor, había que volverlo a subir, hacerle los arreglos, ¿no? Al mismo tiempo, pues, nos provocaba parar por ahí a tomarnos un pisco, porque cuando llegamos a Pisco, allí se fabrica el mejor pisco, ¿no? Todo pisco que se haga fuera de Pisco en el Perú es un pisco, digámoslo como decimos en el Valle, chiviao, falso, ¿no? Porque el pisco puro es el del Perú y es hecho con base de uva, y es blanco como el aguardiente, y es bastante de bastante alcohol, y es muy delicioso de acuerdo al clima y de acuerdo al ambiente que uno lleve. Llegamos a Arequipa una noche, ¿no? Ya mi hijo menor había hecho los contactos de dónde íbamos a estar. No pudimos contactarnos con el amigo Pepe y Frida, que eran los que habían dicho que en su casa nos recibirían, sin conocernos, sin saber quiénes éramos, sin saber nosotros quiénes eran, y allá se apareció al otro día al hotel, él, en su carrito. Él mismo nos dijo, bueno, paguen lo que allí y se van para mi casa. ¡Qué familia, Marga, tan extraordinaria! En Arequipa. Son Pepe, Frida, su hijo Pepito, su hija Pepita y otra hija que se llama Laura, todos estudiantes. Qué casa tan amorosa, y nos dieron un apartamento apenas para nosotros 3, ¿no? Con todo lo que nosotros quisiéramos, también de una humildad económica, de una pobreza, pero de una riqueza familiar. Y entonces desayunábamos juntos. Allá les enseñamos cómo se utilizan los plátanos, porque hoy otra cosa que te digo, desde Ecuador hacia abajo no se utiliza el plátano. En Perú se conoce el plátano, pero no lo utilizan como lo utilizamos en Ecuador y como lo utilizamos en Colombia. Yo en Lima, por ejemplo, y allá en Arequipa, pues le enseñé a las familias cómo hacer tostadas de plátano, cómo hacer, por ejemplo,
aborrajadas de Maduro, ¿no? Encantados y muy impresionados porque no sabían que eso se podía comer así, ¿no? Y bastante interesante. En la ida a Arequipa nos sucedió algo bueno. Una vez madrugada llegamos a un pueblito que en este momento no recuerdo, y con un hambre atroz, y habían unas ventas allí de comidas, y salimos a comer los 3 hijos, ¿no? Y con mis hijos, y mi hijo mayor no quiso, como que le dio fastidio, y una señora empezó a fritarnos unos huevos en una cazuela grande, en una sartén con una mano de manteca, y no le dije que no, que así no, y fui al carro y traje mi cacerola, y le dije, venga, le enseño a fritar un huevo. Se lo puse en la cacerola, lo fritamos en agua y se quedó aterrada. Trajo a las amigas porque no conocen las cacerolas y me dijo que le regalara la cacerola. Le dije que no podía regalarla, que era la única que teníamos, y que cuando regresábamos por ahí, le regalaría la cacerola, y dijo, no les quiero porque los colombianos mienten mucho y yo no creo que nos la regalen. Lo hermoso fue eso, que 7 meses volvimos y nos paramos allí precisamente y no sabíamos, y me dice mi hijo, loco, son las 2 de la mañana y aquí es el cuento de la cacerola, y entregamos la cacerola allá para acá. Colombianos distintos. Y entonces dijeron, no, yo no sabía que los colombianos eran tan cumplidos, dijo esa señora. ¿No? Muy bien. Entonces, no, en Arequipa, de allí viajamos, pues, porque pues para andar rápido en esto, al Cusco. Bueno, pero antes de Cusco, que Alberto Cortés regrese a cantarnos otra canción. Encuentro. Bueno. Ve, ahí estamos. Encuentro. Perfecto. Nos está cantando lo que estamos hablando. Al primer encuentro me entregó los ojos, me sobrecogió resumando ternura y cerrojo, y bebí sus cejas, calé sus pupilas, como quien espera, como quien aspira al primer encuentro. Ya me entregó las manos y me desarmó, combinando tibieza y amparo. Me dejó sus huellas, presumió su tacto, como quien alienta, como quien atrajo. Tal vez no me quería, presintió celosa mi melancolía, me utilizaba para reponer sus ansias perdidas. Me engatusaba, me perseguía, me despertaba un poco de amor y partía. Al segundo encuentro me entregó los labios y me conquistó destilando pasión y entusiasmo. Cabalgué su boca, remonté sus dientes, como quien aborda, como quien pretende. Al segundo encuentro ya
me entregó su cuerpo y se desató convertida en lujuria y deseo. La instalé en mis poros, devoré su acento como a quien acojo, como a quien acerco, pero no me quería, advirtió angustiada mi melancolía, me utilizaba para reponer sus ansias perdidas. Acompañados de Alberto Cortés, llegamos a Cusco. Fueron como 600 kilómetros para llegar a Cusco. Sí, de Arequipa al Cusco son más o menos 600 kilómetros y son unas 10, 12 horas de viaje. Y si viaja uno de noche, va acompañado de una luna tan hermosa que es la que nos alumbra como el camino a seguir. Al llegar al Cusco, pues lo más impresionante es de ver ciudad tan hermosa. Lo más hermoso, Víctor. Pues nosotros pensábamos que lo más bello, la ciudad más hermosa del Perú y una de las ciudades más bellas de América es la ciudad del Cusco, con sus catedrales sobre inmensas piedras, porque los conquistadores construyeron sus palacios y sus templos sobre los templos de los incas, pero conservaron los caminos incas de piedra. La cuestión del acueducto inca todavía existe en el Cusco, y uno ve allí cómo perdura en el tiempo, casi hacia la eternidad, lo de miles años construidos a través del trabajo del hombre, y cómo se siente en el Cusco el inmenso poder del imperio, porque el Cusco prácticamente era la capital, ¿no?, de los incas, y el gran inca, ¿no?, desde allí era que dirigía todo su imperio en ese momento. El Cusco está rodeado pues de gran cantidad de vestigios, de recuerdos y de tradiciones incaicas, y está ahí cerca, al frente del Cusco, ¿cómo es que se pronuncia? Sacsayhuamán. Sacsayhuamán, que es muy bien descrita este sitio por Garcilaso de la Vega, el Inca. Que el Inca, ¿no? Entonces se dice que este territorio, ¿no?, es como una especie de reunión de los incas para celebrar sus grandes fiestas y las entradas al verano, ¿no?, y al invierno, y según también dicen que eran sitios de ejercicios militares, ¿no?, y porque está lleno de vericuetos, de caminos, de subidas, de bajadas, que uno no entiende bien en ese inmenso valle o en esa meseta ahí al frente de la ciudad. En la ciudad del Cusco hoy día viven muchos extranjeros, gran cantidad de europeos, y todo turista que llegue al Perú, prácticamente su norte es al Cusco para poder subir a Machu Picchu. Nosotros desafortunadamente no pudimos ir en este viaje a Machu Picchu porque hubo una avalancha y mucha lluvia en Machu Picchu, y se creyó que era muy peligroso, que hubo que sacar a esta gente en helicóptero, y por eso subieron los precios de la ida y no tuvimos cómo hacerlo.
Pero llegaron a Ollantaytambo. Qué Pero maravilla. llegamos hasta Ollantaytambo, que queda más o menos a un cuarto de hora de Machu Picchu, allí sobre el río Urubamba, Ay, ¿no? Urubamba, qué y nombre. Entonces nosotros en carpas dormimos allí a las orillas del río Urubamba, arrullados sobre ese río, que es un río que toca mucho en su poesía Pablo Neruda, Es que y que toca mucho en sus bello, emocionados ¿no? cartas nada menos que don Simón Bolívar, ¿no? Y Ollantaytambo es un pueblo netamente de conservación indígena. Lo bello que uno ve en el Cusco es la vestimenta de la gente originaria de este sitio, su estatura bajita, de fuertes brazos, de fuertes piernas por la cuestión de que tienen que subir y bajar montañas, y su indumentaria nos recuerda a la antigüedad inca, y acompañados también de sus llamas y además de su silencio, porque conversan muchos entre sí, pero uno no los escucha hablando duro, sino que escucha como un susurro, y son voces casi cantarinas al oído de sus ellos, de sus amigos, entre ellos, ¿no? Y solamente hablan el español, ¿no? Cuando hablan con otras gentes, pero entre ellos el español no existe, sino que existe el quechua y existe el aymara, porque lo han conservado con mucha timidez, porque los golpearon mucho para abolir las lenguas aborígenes, que no pudieron del todo. Descríbeme un poquito cómo es Ollantaytambo. Me Cuando uno encanta la palabra. llega a Ollantaytambo, se encuentra uno con una montaña inmensa, donde ve uno casas, unas como sobre otras, hechas de piedra, ya, y de paja, y de bastante madera, y bien adornadas, digámoslo así, ¿no? Todo con plantas, todo natural, nada de adornos hechos de la tecnología, ¿no? Y se mueve también en Ollanta bastante comercio de la artesanía que produce este pueblo para venderle a los turistas, porque son pueblos que viven prácticamente del turismo. Y por las calles corre el agua por canales pequeños, preciosos, hechos de hace más de 800 o 1000 años, y aún se conservan ese fluido de agua que utilizan los habitantes de Ollantaytambo, ¿no? Ollanta, pues, es un personaje mítico del Perú, de esta región, y existe una historia, y existen óperas, y existen poesía, y muchas leyendas sobre este personaje Ollanta, hasta el extremo de que hay una familia Ollanta en el Perú, de entre Arequipa y el Cusco, que se llaman los Ollantas, que estuvieron pretendiendo ser presidentes de la República, dizque para recuperar solamente lo que fuera inca en el Perú. Entonces tenemos esa palabra tambo, del Ollanta, quechua, tambo, ¿no? el Que esa quechua. palabra que nos llega, viaja por todos los milenaria. Andes, la palabra tambo. Milenaria. Y lo más bello es los sitios del Cusco para ir uno a beber chicha. Son casas grandes, especiales, donde las mujeres hacen la chicha, y van las familias enteras de indígenas, más bien a tomar chicha, porque es muy barata. Y la sirven allí en unos vasos, no recuerdo ahora el nombre de esto, que son como de madera, ¿no? Y allí la gracia es que cuando le sirven a uno un vaso casi de 1 litro de eso, es para tomárselo de una, ¿no? Nosotros pues nos tomamos eso como en 2 horas cada vaso de eso, mientras la gente de allí, eso pedía un vaso, se lo tomaban y pedían el otro hasta emborracharse.
Es una gente muy cordial, muy amable. Muy amable y muy cordial. Allá conocimos una colombiana que, qué pena que se me olvide el nombre, que ella dirige allá cuestiones culturales y más que todo hace talleres de cine en el Cusco. Y pues sí, nos atendieron muy bien también allá y como en toda parte nosotros, porque allá nos atendió un sacerdote y estuvimos durmiendo, fue en un hospital, ¿no? En una casa de asilo. Nos vamos a ir a Bolivia. ¡Qué alegría! Pero antes, Alberto Cortés nos va a cantar Soy un ser humano. Más allá de cualquier ideología, más allá de lo sabio y lo profano, soy parte del espacio, soy la vida por el hecho de ser un ser humano. Yo soy el constructor de mis virtudes, como lo soy a la vez de mis defectos. Torrente inagotable de inquietudes, genial contradicción de lo perfecto. Yo puse las espinas en la frente, los clavos en los pies y en ambas manos. Después rompí a llorar amargamente la muerte irreparable de mi hermano. Por mí se hace polémica la duda. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? A través de los tiempos tan aguda que por ella renazco y me sostengo. Soy el que abrió la caja de Pandora que guardaba los males del planeta. No escapó la esperanza. En buena hora. Por ella sobrevivo y soy poeta. Yo soy quien ha creado las prisiones y la lucha fratricida y la injusticia, pero también he inventado las canciones y el encanto sutil de una caricia. En nombre de mi Dios, soy asesino, embustero, fanático y tirano. Desafiando las leyes del destino, tengo sangre de siglos en las manos. Mas también en su nombre soy la rienda que consigue domar a tanto potro. Sería sin un orden la merienda de comernos los unos a los otros. Soy el poder que condena los instintos naturales del hombre. Mi censura, reptando por oscuros laberintos, impone la moral de su estatura. Yo soy un individuo entre la masa. La coincidencia es solo un accidente. Busco esposa, doy hijos, tengo casa. Soy la opción de un cerebro inteligente. ¿Qué vale más inquietud de mi existencia cuando llegue el final y quede inerte, si el arte por fijar mi trascendencia o el eterno misterio de la muerte? Por todo, más allá de ideologías, más allá de lo sabio y lo profano, soy parte del espacio, soy la vida. Por el hecho de ser un ser humano. Bueno, entonces, del Cusco, pues nos desplazamos hacia Bolivia. Llegamos a Puno, que queda cerca del Cusco, y del Puno fuimos a la frontera con Bolivia para pasar la frontera, pero tuvimos allí un inconveniente en que como nos habíamos pasado de los días del permiso, sin darnos cuenta que la cosa era así, entonces nos cobraron una alta multa por haber transgredido una ley fronteriza. Allí se nos quedaron los $120 únicos que teníamos. 30 de abril del 2004, cumpliendo años mi hijo, Juan Manuel. Y entonces tuvimos que pagar eso. La misma policía del Perú nos acogió allí para que pudiéramos comer en el cuartel de ellos y también nos ayudó la policía de la otra frontera de Bolivia para que entráramos sin ningún inconveniente. Pero uno de mis hijos pregunta, bueno, ¿y para dónde vamos? ¿Y a dónde vamos a estar? ¿Y a dónde vamos a llegar? Y esas casualidades, venía atravesando a pie de la frontera de Bolivia a Perú, un joven mechudo, como los jóvenes, y se arrimó y me preguntó que quién éramos y para dónde íbamos, y le dijimos
y nos preguntó que si lo podíamos llevar, que él se llamaba Evans, que era un norteamericano que vino que 2 meses a Bolivia a pasear y ya llevaba más de un año. Y venía al Perú a refrendar su visa para volver otra vez a Bolivia y que si lo podíamos llevar. Dije yo, pues súbase ese carro y seguimos. Cuando mi hijo preguntó a dónde íbamos, para dónde vamos, él dijo, no, vayan hasta el sitio, a tal calle, a tal almacén, pregunten por Emma y díganle a Emma que ustedes son amigos de Evans. En La Paz. En La Paz. Llegamos a La Paz sin un peso. Otro milagro, Víctor, encontrarse con sin Evans. Nada. Mi hijo fue a buscar el almacén de Emma. Regresó sonriente, que Emma lo había abrazado. Una anciana de 70 años, una indígena aymara, se acercó y me dijo, bájate del carro, y me abrazó también. Mi casa es la casa de ustedes. No. Si ustedes son hijos de Evans. ¿Qué es eso? Y dice Evans que, pues, que vienen sin dinero. Yo pagaré el parqueadero de tu carro y les daré la comida. Eso es extraordinario. Llegamos a la casa de Emma. Creíamos que era una grande casa. Y al llegar vemos era que su casa la estaba reformando. Y el espacio que tenía era pequeñito, una sala, 2 piecitas, y una pieza donde ella y una nieta, y la otra pieza con 7 nietos. Y sacó a sus 7 nietos de esa pieza y nos la entregó a nosotros. Y dijo, esta es la pieza, y nos dio las llaves de la casa. No. De ahora en adelante las llaves. Ese día le celebramos con ella el cumpleaños a mi hijo. Y al otro día teníamos ya desayuno, almuerzo y comida porque ella no lo traía todos a la casa. Ella es una mujer preciosa, hermosa, sus nietos bellísimos. Sería muy bueno como conversar más sobre ella, pero el tiempo es acelerado. El día que nos íbamos, entonces en Bolivia, allí en La Paz, hicimos relaciones con gente, estuvimos dando recitales de poesía, por ejemplo, en la sala Andrés Bello, en Bolivia, a través de la embajada colombiana y el cónsul colombiano. Y en La Paz el frío es atroz, 3.800 metros de altura, tan así que la Emma me dice a mí, vos tenés tu edad, ¿no? Tenés tu edad vos, ¿no? Me digo yo, sí, entonces tenés esta vacinilla, porque vos orinas de noche para que no salgas porque te congelas en el patio para ir al baño, ¿no? Ahí me dio su vacinilla vieja, claro, y eso me ayudó bastante. El frío atroz nos enseñó a pichear la coca para poder resistir el frío de La Paz. Me habías dicho que es un país bellísimo, Bolivia. Bolivia es considerado pues de los países más hermosos de América, y es que recorrerlo es extraordinario. Pero hay algo que yo recuerdo, Márgara, yo leyendo los diarios del Che Guevara, más o menos el viaje que hizo él por ahí en 1952, 1954, y desde Bolivia le envía una carta a sus familias diciéndole que está en un país inmenso y muy hermoso, pero desgraciadamente tan desconocido por el resto de América. Y yo decía, uy, ¿y por qué tantos años después, casi 50 años después, en el 2004, yo le tenga que escribir a mi familia y a mis amigos que estamos en un país tan hermoso, tan bello, de una gente tan amable y tan desconocido todavía para nosotros? Eso es Bolivia todavía. Por ejemplo, los campos de Bolivia, las parcelas en Bolivia, las gentes de Bolivia, la ciudad de La Paz tan hermosa, ¿no? Esa relación entre los cambas y los collas, entre los indígenas y los descendientes de los europeos. Y allí de La Paz está a media hora, más o menos unos 10 kilómetros, 15 kilómetros, la ciudad del Alto. La ciudad del Alto es una ciudad muy nueva, Márgara, es una ciudad que no lleva sino unos 10 años, que se empieza a construir
a través de inmigrantes dentro del mismo Bolivia, del campo, y se van a ese sitio que no lo habitaba nadie por el inmenso frío que hace, son 4.000 metros de altura, y hoy tiene la ciudad del Alto más de 1 millón de habitantes, y es la ciudad comercial. Allá iba yo con mis hijos los jueves o los domingos a comprar ropa barata. ¿Y qué se ve desde el alto? Y desde el Alto, tú ves al Alto y desde el Alto ves la paz de Bolivia, y ves es un esplendor porque desde el Alto se ve que Bolivia estuviera en el fondo de una taza, porque no recuerdo ese inmenso nevado que vigila a la paz tan hermoso. Y los políticos dicen que cuando en el Alto la gente se rebota y se revoluciona, ya toda la administración boliviana tiembla en La Paz, ¿no? Dicen eso allá. Ya. Bueno, pero no me pasó por el Titicaca. Sí, bueno, sí. Antes de entrar pues a Bolivia, en Puno, en el desaguadero, nosotros pues ahí parqueamos en el Titicaca. Tuvimos 5 días, Márgara, esperando que nos dejaran pasar la frontera, sin podernos bañar. Porque no había agua y el frío era terrible. Todo eso es antes de la bella Emma. Antes de conocer a Evans, que fue el que nos guió y nos dijo que fuéramos donde la bella Emma, y desde allí se ve ese espectáculo del Titicaca, que yo digo que eso es un mar inmenso, porque tiene unas aguas. Me decías del azul. Un azul profundo que yo no lo he visto en otra parte, mejor dicho, no, es indescriptible. Ese azul profundo del lago Titicaca tan hermoso, tan bello, que no nos lo gozamos en el sentido del turismo, porque nosotros no andábamos prácticamente de turistas, sino de viajeros. Y repitamos aquella frase. Vamos sin puerto de llegada, ¿no? Sí, vamos con punto de partida, pero sin puerto de llegada, hacia la incertidumbre, a lo que nos toque hacer, ¿no? Ya, a la aventura. ¿Algún otro pueblecito de Bolivia? Bueno, después de La Paz, entonces nosotros nos dirigimos a Cochabamba. En Cochabamba también es una ciudad muy bella, muy interesante, y que también pertenece pues a la cuestión de la sierra indígena de Bolivia. Y en La Paz pues nos acoge en Cochabamba. En Cochabamba, perdón, nos acoge un gran artesano boliviano, Guido. Y conoceremos a Guido en el 4º programa, mientras Alberto Cortés nos deja las primeras notas, un pedacito de Alma Mía. Alma mía, cómo pesan en tus alas las ausencias. Cada día van sumando soledades indefensas, lejanías, avaricias, ansiedades y desvelos, y una umbría, sensación de irrealidad y desconsuelo. Alma mía, siempre en guardia vigilando mis entornos, día a día, mitigando los abusos y sobornos. Candilejas que me acosan sin clemencia con su brillo y que dejan